Bueno, elegimos este tema para investigar cómo vivió el sistema educativo y los estudiantes en la última dictadura cívico-militar y nos interesa ya que hoy tenemos la calidad de estudiantes bajo un régimen democrático. Bueno, en este trabajo el objetivo es buscar de qué manera influyó la dictadura en la educación, interpretar qué se buscaba con las medidas tomadas y conocer la realidad vivida por aquellos que participaron en nuestra época. Para esto optamos por entrevistar a dos señoras que fueron maestras durante la época, una de ellas en Montevideo y la otra de forma rural. En 1967 fue electo como presidente Jorge Pacheco Areco. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, llevó adelante un mandato autoritario en el cual el uso de las medidas prontas de seguridad y la violación de los derechos humanos se hicieron frecuentes. En 1971, por medio de elecciones fraudulentas, accede a la presidencia Juan María Bordaberry y este siguió como su antecesor. Y las Fuerzas Armadas cada vez fueron tomando más relevancia. El 27 de junio de 1973, Bordaberry decretó la disolución de las cámaras y la instalación de un Consejo de Estado. En el sector de la educación se clausuraron los institutos de formación docente, fueron destituidos de sus cargos por razones políticas y se intervino en la UDELAR. Y llegamos de esta manera a establecer el marco temporal del trabajo de 1973 a 1984, periodo de cómo afectó la dictadura en la educación y los estudiantes. Adriana Camarano no fue cesada porque arrancó a estudiar en el 1972 y en el 1973 se cerró el instituto. Al año se reabrió y habían echado a todos los profesores. Se recibió en 1976, pero en el primer año no pudo trabajar porque necesitaba el certificado de fe democrática y no podía trabajar en ningún empleo público. Ya en el 1978 sí pudo trabajar. Ella tuvo compañeras que sí fueron destituidas. Una de ellas tuvo que abandonar el país de un día para el otro. Logró irse a Italia porque estaba siendo buscada y si la encontraban iba a terminar encarcelada. Las materias cambiaban en todos los niveles de enseñanza. Ella, que trabajaba en primaria, utilizaba más actos institucionales como forma de constitución. Eso se enseñaba en lugar de ciudadanía hoy en día. En vez de estudiar el libro de derechos de profesionales, estudiaba en una revista llamada El Soldado que editaba el ejército. No se podían dar autores como Benedetti, Morosoli o Paco Espínola. Tenía que cuidarse con sus palabras o los dictadores podrían llevarla presa. Para enseñar a leer y a escribir, solo se utilizaba el método analítico y sintético. Las mayores diferencias estaban en historia y cívica. Actos patrios y símbolos nacionales eran sobrevalorados con respecto a la democracia. Adriana nos cuenta que habían ciertas limitaciones en la libertad de cátedra y no se deja a los estudiantes ser críticos y a la libertad de pensar por ellos mismos. Habían formalidades como el forraje de los cuadernos, que debía ser azul, no rojo, ya que este hacía referencia al comunismo. Los directores eran solamente familiares de militares o allegados al régimen. Maestros de quinto y sexto deberían ser del personal de confianza de la institución. Adriana nunca estuvo ni en quinto ni en sexto hasta la democracia, sino que siempre fue de primero a cuarto. En su experiencia, además de sentir la falta de libertad, sentía que podía ayudar a los niños y a sus familias que estaban pasando por un mal momento sin poder expresarse. Ella les podía dar el afecto que se necesitaba, aunque tenía que tener cuidado porque a veces venía gente de afuera a vigilarla. También ocurría que cuando un compañero de trabajo dejaba de ir, era porque estaba desaparecido, lo habían destituido o incluso encarcelado.
Amelia era una maestra ayudante casada con el director y vivía en la escuela con él. Ella no fue cesada, pero su esposo sí. Quedó en el cargo y se mudó con 3 hijos, ya que su esposo no podía tocar el predio rural y la nueva maestra a cargo necesitaba el lugar de Amelia. Vivió en un rancho a 500 metros de la escuela que les prestaron con apoyo de los vecinos. Al esposo le quitaron el sueldo y quedó con la asignación familiar e iba cada 15 días con ellos. Él vivía en una construcción en Punta del Este. En historia, Artigas solo era tratado como general o como militar. No se resaltaba la unión, el pueblo, la libertad, sino que sobre la parte militar y de estrategia. En idioma español se da una lista específica e incluso los fragmentos a estudiar. En cívica se daba un libro a los estudiantes que todos los días se debía dar una parte de él. Ella era muy visitada por la inspectora, ya que era la esposa del director destituido. Amelia daba clases en primero y en segundo. No se tenía en cuenta el alumno para ayudarlo a que aprenda, ya que debía seguir el ritmo del programa. Los inspectores que venían, en general, eran esposas de militares que no tenían experiencia alguna. Querían que Amelia renunciara, ya que era la esposa del director destituido. Ella supo tener enfrentamientos con inspectores por la forma en la que a ella le gustaba enseñar, con más amor, y escuchaba por la tele nombres de excelentes profesores que eran encarcelados por pensar distinto. Eso la ponía muy triste. En cuanto a la diferencia entre la democracia y la dictadura, por fuera del programa, Amelia nos cuenta que se nota la diferencia entre el maestro viejo de democracia, que enseñaba como decía el programa, pero era a la vez un poco más elástico, en diferencia al maestro joven formado en dictadura, que en lo que hacía énfasis era en cumplir con la inspección, sin importar si el niño entendía con su tiempo, a su forma, o siquiera si tenía valores. Y por último nos cuenta que Sergio, su ex esposo, luego volvió al cargo en la dirección en otra escuela en el pueblo de Míguez, que quedaba cerca a donde ellos vivían. Bueno, yo no fui cesada de mi cargo porque empecé a trabajar en 1978. Yo empecé a estudiar magisterio en el año 72. En el año 73, cuando se produjo el golpe de Estado, se cerró el instituto normal donde trabajábamos, donde estudiábamos, y al año siguiente se reabrió y habían echado a la mayoría de los profesores. Me recibí en el año 1976. El primer año no pude trabajar porque para eso se necesitaba un certificado de fe democrática, le llamaba la dictadura, que corroboraba que tú no eras adherente a ningún partido de izquierda. Bueno, yo no logré tener esa, a pesar de que era menor de edad, en ese momento tenía ya 21, perdón, no era menor de edad. A pesar de que no tenía ningún antecedente penal, no me daban esa certificación y por lo tanto no se podía trabajar en ningún empleo público. Bueno, tuve que hacer un montón de trámites y finalmente en el año 78 me permitieron trabajar. Así que destituida yo no fui, en realidad empecé a trabajar y trabajé siempre. Les cuento, yo me casé con un maestro director de la Escuela Rural número 133 de Solís Chico, de la zona noreste de Canelones, sobre la ruta 80 entre Míguez y Tala. Esa escuela solo tenía 2 cargos, el director, Sergio Márquez, que fue mi esposo, y la maestra ayudante, que era yo. Vivíamos en la misma escuela, ya que nosotros teníamos derecho, yo por estar casada con el director, derecho a vivir en la parte habitacional que correspondía a ese maestro. La verdad es que yo no fui cesada. La que fue cesado fue mi esposo. Yo quedé en el cargo
pero tuve que mudarme de la escuela con mis 3 hijos por 2 motivos. Una, porque Sergio no tenía totalmente prohibido pisar el predio escolar, ni siquiera la parte de lo que rodeaba el espacio de la escuela, porque así eran las indicaciones. Y por otra parte, que vino una maestra en el cargo de dirección y por supuesto que ella me dijo que me fuera porque ella necesitaba ese lugar.